Hola compa, hoy me he levantado muy, pero que muy Cabreado. y os preguntaréis por qué. Pues bien, la respuesta es muy sencilla. Sabéis que como hay youtubers de izquierda y que intentan defender a la naturaleza, a la clase trabajadora y así, también hay youtubers de derecha que defienden pues a las élites, a los ricos y al status quo. Pero hay creadores de contenido, youtubers, que no tratan temas políticos de forma directa. Y es aquí donde hay una gran peligrosidad cuando esta gente sí que se posiciona políticamente. Y esto es lo que ha pasado. Os lo comento. Vale, este es el youtuber Jordi Wild. Este youtuber tiene 2 millones de seguidores. Y ahora os voy a enseñar las barbaridades que ha dicho este tío y el porqué de la peligrosidad de su discurso. Vamos a verlo. Te puedo decir que algo está pasando en Barcelona. Cada 2 por 3 noticia, apuñalamiento no sé dónde, apuñalamiento no sé qué, víctima mortal. Tío, y aquí hay una cosa que tenemos que ser realistas y claros. Y esto lo he dicho varias veces. Si os lo sabéis porque lo he hablado mil millones de veces en diferentes ámbitos. Soy la persona menos racista del mundo. O sea, es que no puede haber nadie que tengo amigos de todos tipos, me las pela completamente, pero está llegando una inmigración que está causando problemas. Y yo los vídeos, no sé si los habéis visto, que he visto, si no eran menas, tenían que ser menos. Porque todos tenían pinta de o marroquíes o tal, y eran los que van. ¿Quién va con puñales y con machetes por la calle? Por muy kinky que seas, por muy buscabroncas que seas, ¿quién va con puñales? Hasta el más chungo que tú conozcas, sí, va a ser un tío que se va a dar de hostias, pero no va con un machete. Esto está pasando. O sea, Barcelona se está convirtiendo en una zona de locos. Un botellón hace 5 años hubiera sido igual y no hubiera pasado nada. Qué pereza da esta gente de verdad. Pero bueno, vamos a contraargumentar con datos de forma objetiva y vamos a analizar el discurso de esta persona. ¿Por qué? Porque tiene 2 millones de personas y está dando claramente un discurso racista. Vamos a ir analizando. Yo no soy racista, pero siempre que se pone el pero en una frase, elimina el significado de la parte anterior. El yo no soy racista, pero implica racismo. Otra de las cosas cuando da el discurso, es que no da datos. Él dice, los inmigrantes van con puñales, la noticia de no sé dónde, pero no da fuente, no dice dónde lo ha visto, dónde lo ha leído. Las fuentes son, creedme porque lo digo yo. Utiliza la palabra mena de forma despectiva, de la misma forma que lo hace Vox. En vez de decir, pues, menores extranjeros o personas extranjeras, utiliza la palabra mena de forma peyorativa, lo que denota un claro racismo. Eso para empezar, pero es que ahora vamos a ir con los datos, porque estoy cansado de que se difundan este tipo de bulos y que tíos como este difundan el racismo sin ningún tipo de impunidad. Se acabó, se acabó. Estamos ya hartos de racistas. Inmigración y delincuencia. Ojo a estos datos falsos. Vamos a leer. El jueves 28 de enero, Twitter decidió limitar algunas funcionalidades de la cuenta del partido Vox en esta plataforma por incitación al odio tras emitir un tuit que hablaba de delincuencia importada. El tuit incluía datos falsos sobre inmigración y delitos que te ponemos en contexto, pues no es la primera vez que se emplean. Habitantes inmigrantes en Cataluña. Vamos a ver los datos. En el tuit censurado, que se inscribe en la campaña de Vox para las elecciones catalanas, #StopIslamización, el partido afirmaba que los inmigrantes magrebíes suponen un 0,2% de la población y son responsables del 93% de las denuncias. Sin embargo, los datos de IDESCAT, Instituto de Estadísticas de Cataluña, muestran una realidad poblacional y delictiva diferente. A lo que se refiere Jordi en su discurso, son marroquíes y tal. Hace alusión a unos rasgos físicos concretos y a una procedencia concreta, de la misma forma que hace Vox. Pero vamos a ver los datos. Según sus cifras disponibles, a partir del padrón municipal correspondientes a 2019, del total de habitantes en Cataluña, 7 millones y medio, un 15,11% tiene nacionalidad extranjera, concretamente aquellos procedentes de países del Magreb, Marruecos, Sahara Occidental, Argelia, Mauritania, Túnez y Libia. Representan un 3,06%
y no un 0,2%, que eran los datos que daba Vox. En cuanto a los delitos registrados por el INE en Cataluña, 71.655, un 56% son cometidos por delincuentes de nacionalidad española y un 13% por delincuentes de nacionalidad del continente africano, por lo que dichas afirmaciones son falsas. Y cuando se argumenta o se contraargumenta, hay que dar datos, hay que venir con datos en la mano. Y eso es lo que se hace en este canal. En cuanto a los menores, los datos del Ministerio del Interior muestran que el número total de delitos cometidos en la ciudad catalana en 2020 es de 2.920, lo que deja esos 70 delitos muy lejos del 93% mencionado en el tuit. En el mismo informe del Ministerio del Interior muestra, además, que el número de infracciones penales en la ciudad ha descendido de 2019 a 2020. Por lo tanto, lo que dice Jordi de que si hay cada vez más apuñalamientos, que si tal, es mentira, porque los datos dicen que ha disminuido. Pero hay más. Solo el 18% de los menores inmigrantes sin documentación ni familiares en Cataluña han cometido algún delito. Y solo el 12% de ese porcentaje ha cometido algún delito grave que pueda causar alarma social. O lo que es lo mismo, el 82% de los menores inmigrantes no acompañados han conseguido integrarse socialmente. Vamos a dejar de tirar bulos racistas y vamos a tener un poquito de responsabilidad social, especialmente si tienes 2 millones de seguidores, Jordi Wild. Pero es que tengo más para Jordi Wild. En el programa La Noche en 24 horas, el periodista Diego Losada le recordó al secretario general de Vox, Javier Ortega, que las cifras para toda España tampoco responden a lo que apunta el partido. Por ejemplo, según datos del INE, en 2019 la mayor parte de los condenados son de nacionalidad española, específicamente un 74,6%, frente a un 7,3% de delitos cometidos por habitantes de nacionalidad del continente africano. Vamos a dejar ya de tirar bulos racistas sin ningún tipo de datos, sin haber profundizado en la noticia. Somos conscientes del daño que le hacemos a las personas que vienen de otros países a buscarse una mejor vida con este tipo de mentiras y con este tipo de bulos, pero es que tengo más, Jordi Wild. Los inmigrantes no pagan impuestos, los extranjeros sí pagan impuestos y por lo tanto también contribuyen al sostenimiento del país. Desde el Ministerio de Hacienda nos indican que el pagar los impuestos no tiene nada que ver con la nacionalidad. Así, los extranjeros que residen en España pagan impuestos como IRPF, IVA o el IBI, como lo tiene que hacer cualquier español. Fuente, maldita.es, a ver tu fuente. Y los inmigrantes irregulares pagan impuestos, también pagan impuestos. También pagan impuestos las personas en situación irregular a la hora de comprar un paquete de leche como el IVA o cuando compran una cajetilla de tabaco a través del impuesto especial a este producto, o cuando rellenan el depósito en la gasolinera con el impuesto especial de hidrocarburos. También pagan impuestos los inmigrantes, incluso los irregulares, que tanto les gusta a Vox. Rocío Monasterio y los 160.000 inmigrantes ilegales que pasan antes en la cola del médico. Es falso. Los inmigrantes irregulares atendidos en la sanidad madrileña no llegan a esa cifra y acceden a esa atención en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Colapsan el sistema sanitario, pese a que sus condiciones de vida son más precarias, los extranjeros acuden menos a las consultas médicas que los españoles. En el último mes lo hicieron el 36,1% de los españoles frente al 31,3% de los extranjeros en España, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud para 2007. Tienen preferencia los extranjeros, no es la nacionalidad la que tiene preferencia, sino la patología. Maldita.es. Los pagos a los medicamentos no se fijan en función de la religión o nacionalidad, se fijan en función de la renta de los usuarios. Los inmigrantes nos roban el trabajo. Según un informe de Citigroup, las economías del sur de Europa, incluida España, habrían crecido entre un 20 y un 30% menos en ausencia de inmigrantes entre 1990 y 2015. Alemania, por ejemplo, habría perdido 150.000 millones de euros. Una historia que se lee en la estadística. 58 millones de personas en el continente, alrededor del 10% de sus habitantes son inmigrantes. En la última década
décadas, según el informe de la OCDE, el crecimiento de las llegadas ha sido del 28%. Les dan paguitas a los inmigrantes, ninguna de estas ayudas económicas se otorgan en función de la nacionalidad. Lo que se tiene en cuenta es la situación económica de los solicitantes. Para poder cobrar estas ayudas es necesario aportar algún documento identificativo como el DNI o pasaporte. En el caso de los extranjeros, estos deben tener permiso de residencia en España, es decir, ninguna persona en situación irregular en el país tendría derecho a cobrar estas ayudas. La mayoría de los beneficiarios por ayuda son españoles. La mayoría de los beneficiarios por prestación de desempleo fueron españoles, según los datos del SEPE de enero de 2019. Para ese mismo año los extranjeros fueron 11%. Pero hay más, tengo más. Los extranjeros aportan el 10% a la seguridad social y reciben menos del 1% de las pensiones. Este Twitter habría que enmarcarlo. Soy funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social desde hace 32 años. Informador, es falso que los extranjeros tengan ayudas o beneficios ajenos a los de los españoles. Tienen exactamente las mismas. No os dejéis convertir en racistas, por favor. Mentira. ¿Queréis más datos? Porque tengo más datos. Jordi Wild, tengo más datos. Yo no hablo sin saber, yo no hablo sin informarme, yo no doy datos sin conocerlo, porque corro el riesgo de que esos millones de seguidores que me siguen puedan crearse una opinión falsa, puedan crearse una opinión racista. Por lo tanto, para entender la inmigración hay que entender de dónde viene la inmigración, por qué se emigra de un país a otro, por qué hay gente que sigue muriendo diariamente en el Mediterráneo. Y para ello os voy a poner un vídeo explicativo de Sanil Adán, una de esas personas que ha sufrido en carne propia la expoliación de su continente y la necesidad de tener que emigrar para tener una mejor vida. Vamos a escucharlo. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias. Espero que este vídeo respuesta sea suficiente para contraargumentar el racismo que hay en las palabras de Jordi Wild. Estoy ya cansado del racismo en general. Estoy muy cansado. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.